de las reacciones estas de óxido-reducción. Propiamente, nosotros no vamos a ver aquí las de reducción, simplemente las de oxidación. En el entendido de que, por supuesto, que cuando ocurre un proceso de oxidación, también ocurre el proceso de reducción. Eso son procesos pues que se llevan a cabo simultáneamente. Nada más que, como les comentaba yo, en el caso de la química orgánica, ¿de qué manera podemos nosotros visualizar claramente que ha ocurrido una reacción de oxidación? Bueno, pues porque hay una ganancia de oxígeno en los productos, ¿no? Cuando ocurre la reacción, se observa que hubo una sustancia que ganó oxígeno. Y bueno, en ese sentido es que se dice que entonces ocurrió una reacción de oxidación. Bueno, entonces ya están viendo ahora sí mi pantalla. Y vamos a iniciar. Entonces, no sé, creo que la última sesión estuvimos viendo sobre la manera en cómo se pueden determinar los estados de oxidación, ¿sí? Del átomo de carbono, ¿lo recuerdan? Sí. No sé si terminé de hacer algunos ejercicios. ¿Ustedes hicieron ejercicios? Ubíquenme, por favor. No recuerdo. Bueno, maestra, me parece que, de hecho, en la diapositiva anterior de esta, que está ahorita en el Jamboard, se quedó explicando algo. Ok, entonces, bueno, voy a retomar lo de las reglas. No hemos visto la oxidación en los alcoholes, ¿verdad? Me parece que sí, pusimos de ejemplo el etano y queda como resultado el etanol. Ok, pero sí, entonces no, todavía no abordamos a los alcoholes. Muy bien, entonces voy a retomar un poco de lo que habíamos visto en la clase anterior. Por ejemplo, en la clase anterior debimos haber estado hablando sobre cómo determinar los estados de oxidación. Recuerdan que cuando un elemento, en este caso el carbono, nos vamos a enfocar en el carbono. Si el carbono está unido con determinado elemento, entonces se asigna un número, ¿no? Entonces, por ejemplo, si el carbono está unido a un átomo menos electronegativo que él, ¿qué número se asigna? -1. -1, así es. Entonces, sabemos que el hidrógeno es menos electronegativo que él. Entonces, en cada uno de estos enlaces tendré yo que asignar un estado de -1. Ahora, las uniones carbono-carbono, como son de la misma naturaleza, tienen el mismo valor de electronegatividad porque ambos son carbonos, entonces ahí se asigna un estado 0. Y si le asignamos un número a cada carbono para diferenciarlo, entonces podremos nosotros determinar el estado de oxidación átomo de carbono por átomo de carbono, que es así como se tiene que llevar a cabo, ¿no? Entonces, el estado de oxidación del carbono 1, aquí, ¿cuánto es? -3. -3. Ahora, si nos enfocamos en el átomo de carbono 2, seguimos el mismo criterio. Entonces, tengo una unión carbono-carbono del lado izquierdo, una carbono-carbono del lado derecho y una carbono-carbono
en el grupo metil, ¿no? Con el grupo metil. Entonces ahí tengo 3 estados 0 y una unión con hidrógeno. Entonces el estado de oxidación aquí, que es la suma algebraica de estos números, es de -1. Ahora, entonces, podemos determinar el estado de oxidación del carbono 3. Y recuerdan ustedes que decíamos cuando tenemos 2 enlaces, o sea, por ejemplo en el carbonilo, 2 enlaces con el oxígeno. El oxígeno es un elemento más electronegativo que el carbono, por lo tanto, ¿qué valor le toca? +1. +1. Pero tenemos 2 enlaces, ¿sí? Oxígeno, hidrógeno, carbono. Entonces, por cada enlace le tengo que asignar un +1. Y tiene una unión oxígeno, carbono-carbono y una carbono-hidrógeno. Entonces, ¿cuál es el estado de oxidación del átomo de carbono 2? +1. +1. Así es. Muy bien. Entonces, de esa manera, ya rápidamente, ¿no? Repasamos las reglas que hayamos visto la clase anterior. Entonces, no olviden, se asigna -1 cuando el átomo de carbono se encuentra unido a un átomo menos electronegativo que él. Cuando el átomo al que se encuentra unido al carbono es más electronegativo, se asigna +1, y cuando es de la misma electronegatividad es 0. ¿Alguna duda? No, profesora. Muy bien. Muy bien. Entonces van a hacer 2 ejercicios para terminar esto y cambiamos, ¿ok? Entonces, por favor, coloquen, determina los estados de oxidación de los átomos de carbono indicados. Yo ya tengo el primero. Adelante, vamos a verlo. Entonces, en el inciso A, entonces vamos a ver, tenemos, el estado de oxidación del carbono 1, del carbono 2, adelante, Ángel. El del carbono 1 es -3, Sí, -3, el del carbono 2 es +1, +1. Así es. el del carbono 3 es -2 -2. y, y el del carbono 4 es -3. Perfecto. ¿Están de acuerdo? ¿Compañeros? Sí, ¿O alguien maestra. notó algo diferente? Daniel, ¿querías decir algo? No, que sí estaba de acuerdo. Ok, Y muy también bien. ya tengo el inciso B. Muy bien, gracias. Entonces, bueno, ahí tenemos los estados de oxidación para cada uno de los átomos de carbono de esa amina. ¿Quién ya tiene el B? Yo, profesora. ¿Daniel? Sí. Ok, aguántame tantito. Adelante. El primero sería -3, Ujú. el segundo -2, -2, sí. el tercero 0, 0. sí, 0. Y el cuarto -3. A ver, del tercero tenemos 0, 0 y tenemos -1 y +1. Ah, sí, está bien, es 0, ¿correcto? Y el Igual, cuarto -3. muy bien.
¿Están de acuerdo? ¿O alguien que haya obtenido algo diferente? Ok, muchas gracias. Muy bien, bueno, pues entonces de esta manera podemos determinar los estados de oxidación de cada carbono, ¿no? En una molécula, por compleja que ésta sea. Ok, bueno, entonces, relacionado obviamente con los estados de oxidación del carbono, vamos a ver la oxidación de determinados compuestos, en donde vamos a ver esa transición. No sé si, creo que sí, casi estoy segura. Ay, Dios, ¿y esto qué es? Ah, es de otro grupo. Permítame un segundo. Entonces, les decía que seguramente ya les escribí cómo va cambiando en la oxidación un compuesto, desde un alcano hasta un ácido carboxílico. ¿Ya les di esa información? Creo que sí. Sí, es decir, a ver si es cierto. Un alcano, en presencia de un agente oxidante, ¿a qué tipo de o grupo de compuestos se va a oxidar? A un alcohol. A un alcohol, así es. El alcohol se puede oxidar ¿a qué compuestos? A un aldehído o cetona. Muy bien, a un aldehído o una acetona, ¿ok? ¿Y el aldehído a qué tipo de compuesto se puede oxidar? A un ácido carboxílico. A un ácido carboxílico. Muy bien. Entonces, en la oxidación podemos ver cómo los compuestos van recibiendo más oxígeno y entonces hablamos de que esos compuestos que estaban como reactivos se transforman a productos en productos más oxidados. Bueno, ahora hay una reacción, ¿no? O serie de reacciones, mejor dicho, en los alcoholes que son importantes de ver porque, bueno, existen muchas rutas para la síntesis de alcoholes, pero de las, digamos, más económicas, ¿sí? Es la oxidación de los alcoholes hacia aldehídos o hacia cetonas. Entonces, en una cadena de reacciones de oxidación, ahí digamos que las personas que se dedican a la síntesis de estos compuestos han encontrado pues, rutas relativamente sencillas y económicamente hablando, pues más viables que otros caminos. Y entonces, debido a ello, bueno, pues se incluyó esta secuencia justamente en nuestros programas de estudio. Y vamos a hablar, por ejemplo, de que cuando tenemos, en el caso de las reacciones de oxidación, de los alcoholes, nosotros identificamos dentro de los alcoholes, pues, alcoholes primarios, secundarios y terciarios. Un alcohol primario, ¿se acuerdan? ¿Cómo catalogamos a un alcohol? ¿O cómo lo clasificamos? Esta fórmula corresponde a un alcohol ¿de qué tipo? Primario. Primario. Muy bien, gracias. Aquí tenemos un ejemplo de un alcohol de tipo secundario. secundario.
y un alcohol de tipo terciario. Gracias. Entonces, cuando un alcohol se oxida, recuerden qué significa ese corchete con el símbolo del oxígeno en el centro, quiere decir que se va a llevar a cabo un proceso de oxidación. Y bueno, en el corchete podemos colocar nosotros explícitamente la fórmula del agente oxidante. Los agentes oxidantes son sustancias que propiamente no van a participar en la reacción, ¿sí? Sino que ellos nada más nos van a aportar oxígeno para que la reacción se lleve a cabo. Entonces, puede ser que lo representemos así o puede ser que coloquemos de manera explícita la fórmula del agente oxidante. Bueno, entonces, esta representación nos indica que lo que a continuación va a ocurrir es una reacción de oxidación. Entonces, cuando tenemos un alcohol primario, la oxidación se va a dar sobre el carbono en donde se encuentra el grupo oxidrilo. Entonces, esto significa que ese grupo oxidrilo va a dejar de ser grupo oxidrilo y se va a transformar, como ya ahorita hace ratito mencionaron, hacia un aldehído. Entonces, se forma el aldehído. Ahora, aquí es importante mencionar que si nuestro agente oxidante es un agente oxidante que le llamamos moderado, entonces el alcohol se va a oxidar hacia el aldehído, cuando es una oxidación moderada. Pero si el agente oxidante es un agente oxidante fuerte, entonces ese alcohol se va a transformar, va a pasar por el aldehído y enseguida se va a transformar al ácido carboxílico. ¿Sí? Entonces, esto va a depender del tipo de agente oxidante que se utilice. Entonces, dentro de los agentes oxidantes moderados, uno que se utiliza mucho para este tipo de reacciones es el clorocromato de piridino. Cromato de piridino, que se representa como CSP. ¿Sí? Como CCP. Ay, mi P quedó muy fea. Entonces, el CCP, el clorocromato de piridino, es un agente oxidante moderado. Entonces, si esto ocurriera aquí, ¿verdad? Si aquí pusiéramos CCP, entonces eso implicaría que el alcohol primario se va a oxidar hasta el aldehído. O sea, es digamos, una oxidación leve, ¿no? Pero si usáramos un agente oxidante fuerte, como dicromato de potasio, cromato de potasio, permanganato de potasio, ácido sulfúrico, incluso ácido sulfúrico en combinación con alguna de las sustancias que acabo de mencionar, como el ácido, como el cromato de potasio, el permanganato, permiten una oxidación fuerte. Y en ese caso, entonces,
pasa por el aldehído, pero se va hasta el ácido carboxílico. O sea, el último compuesto que en esta cadena de reacciones de oxidación sería el ácido carboxílico. ¿Ok? Entonces, eso es lo que va a diferenciar, que a partir de un alcohol primario se puede obtener un aldehído o un ácido carboxílico, el tipo de agente oxidante que se vaya a utilizar. Si es un agente oxidante fuerte, entonces se va hasta el ácido carboxílico. Si es una oxidación moderada, pues se va al aldehído. ¿Queda claro? Sí, profesora. Ok. Ahora, en el caso de los alcoholes de tipo secundario que tenemos ahí, entonces el alcohol secundario, independientemente del tipo de agente oxidante, sea moderado o sea fuerte, se va a oxidar hacia la cetona. Entonces, ¿dónde va a ocurrir el cambio del estado de oxidación del carbono? El estado de oxidación del carbono va a ocurrir en el carbono donde se encuentra el grupo oxidrilo. Es ahí donde se va a llevar a cabo la reacción de oxidación. Y, por lo tanto, entonces, aquí vamos a obtener la cetona, ¿no? El grupo carbonilo se va a formar en donde antes estaba el grupo oxidrilo y se forma la cetona. Y la cetona ya no se puede oxidar a otro compuesto por tetravalencia del carbono. O sea, ya no soporta otro oxígeno. En el caso de los alcoholes terciarios no se pueden oxidar. Es decir, aquí no hay oxidación. ¿Sí? Por la misma razón, si la acetona ya no se puede seguir oxidando por tetravalencia del carbono, dado que ya no puede recibir un oxígeno más, en el caso del alcohol terciario, pues tenemos la misma condición, porque el grupo oxidrilo se encuentra unido a un carbono terciario. Ya no puede recibir otro enlace, ya no puede recibir otro átomo de oxígeno. Por lo tanto, ahí ya no hay reacción de oxidación. ¿Preguntas hasta aquí? ¿No? No, profesora. ¿Vamos bien? Muy bien. Bueno, entonces les voy a poner un par de ejercicios, ¿no? Para que ustedes los hagan solo. Y pues este es el último tema y con esto terminamos por fin nuestra unidad. Bueno, la acción, bueno, nada más da como producto, bueno, resultado, da una acetona, porque el alcohol es de tipo secundario. Así es. ¿Y qué tipo de cetona es? Ajá. Ese es 3-metil, 2-butanona. Y bueno, pues ahí podemos nosotros obtener la fórmula, ¿no? Que nos acabas de decir que es la 3-metil, así es, 2-butanona. Muy bien, muchas gracias. En el inciso B. Yo me cero. Adelante. Es un alcohol primario, va a tener una oxidación moderada. Y ¿Qué el alcohol se primario llama es? Ajá. pentanol. ¿Perdón? Pentanol, 1-pentanol, ¿sí? sí. 1-pentanol, ¿ok? Es una oxidación moderada, ¿verdad? Entonces,
Aquí pondríamos, por ejemplo, CCP. ¿Estás de acuerdo? Sí, maestra. Ujú. Muy bien. Y entonces nos lleva a la obtención del pentanal, un aldehído. ¿Los demás están de acuerdo? ¿O alguien que tenga alguna duda? Está bien, profesora. Ok, Denise, ¿ya tienes el C? No, profesora. ¿No? Yo lo tengo, profesora. Ok, a ver, Alfonso. Bueno, es un alcohol primario que sería, según yo, el 2-metil 1-butanol. A ver, lo anoto. 2-metil 1-butanol. Y la oxidación es una oxidación fuerte, Ok, por lo cual estaremos pasando por un aldehído llamado 2-metilbutanal y después llegar al ácido 2-metilbutanoico. ok. Entonces aquí en el signo de interrogación pondríamos que es una oxidación fuerte, ¿no? Sí. Déjame ir completando. No, así lo borro. ¿Quién sabe qué hice? Bueno, entonces dijiste que era 2-metil 1-butanol. Ok, y luego lo oxidaste. Ajá, y puedes hacer un aldehído 2-metilbutanol. Ok, muy bien, así es. Ujú, Y pues después pasa a ser el ácido 2-metilbutanoico. muy bien. Ok, perfecto. Entonces, aquí su compañero lo fue haciendo paso a paso, pero pudo haber sido también que colocando, al dar la indicación de que se lleva a cabo una oxidación fuerte, entonces pudo haberse ido también del 2-metilbutanol hasta el ácido 2-metilbutanoico, ¿sí? Pero él lo hizo paso a paso y es correcto. Sí, Está Pedro, mal ¿qué el pasó? metil. Debe de ir en el segundo, no en el tercero. ¿Dónde lo puse? 1, En el 2, número 6. 3. Bueno, en el letra 6. Ah, sí, dice 2-metil. Es que, ¿qué decía? 3 o 2-metil. Es que como se Sí está corrió la bien, pero pantalla. la fórmula está mal. Ah, ok. Entonces es mi error. Es 2-metil. Es que como se corrió la pantalla ya no pude ver. Gracias por la observación. Ahorita lo corrijo. Y aquí ponemos en el 2. Sí, es que como se me corrió la pantalla yo ya no veo. Listo, gracias. Ah, pues sí, pues dice ácido 2-metilbutanoico. Ok. Jania, Maestra, no es necesario hacer todo el proceso que hizo el compañero, ¿verdad? Podemos hacer directa la reacción. así es. Sí, sí se puede hacer directa la reacción. ¿En qué caso sería paso a paso? O forzosamente, ¿no? Digo, no está mal lo que hizo su compañero, por supuesto que está bien, porque realmente un intermediario de esta reacción es el aldehído. En la realidad ocurre el aldehído, pero son instantes en los que se forma el aldehído y enseguida se forma el ácido carboxílico. Pero como estamos utilizando un oxidante fuerte, se puede decir que el producto final y definitivo, bueno, pues es ¿no? El ácido carboxílico. ¿En qué situación tendríamos que decir paso a paso? Bueno, pues sí, vamos de una oxidación leve o moderada, ¿no? Entonces ahí sí tendríamos que hacerlo en 2 pasos, como lo hizo el compañero. Pero es correcto, cualquiera de las 2 circunstancias es correcta.
Ahora también todo va a depender de cómo esté planteado la situación, cómo se plantee, si es pertinente hacer todos los pasos o uno. Bien, ahora el inciso D, ¿ya lo tienen? El inciso D ya lo tienen. Ya, Ok, ¿nos ayudas? sí, maestra. Ok, Obed. Primero tenemos al isobutano. Isobutano, claro. Ahí está. Ok. El siguiente pues es el isobutanol, ¿no? Y el último es donde me quedé con un poquito de dudas, pero yo lo hice ácido isobutanoico. A ver, aguántame. Entonces, ahí hicimos una oxidación y se transforma a un alcohol primario. Ujú. Ujú. Ok. Ahí está. Sí. El isobutanol. Ahora, este isobutanol, Ajá, utilicé un agente oxidante fuerte y lo transformé en un ácido isobutanoico. No sé si ok. está bien. Sí, entonces aquí su compañero, él se decantó por usar un oxidante fuerte, lo que lo lleva hasta el ácido carboxílico. Sí. El ácido carboxílico es este, ¿no? Que se Mm, llama, sí. Ácido isobutanoico. no, Ah, no, aplica no, tu no. regla. Am, ¿Ácido qué? em, pero ya me confundí, la verdad. Sería ácido 2-metilpropanoico, ¿no, profesora? Claro, ácido 2-metilpropanoico. Así es. Ujú. Esa es una ruta, porque aquí estaba abierto, ¿sí? Jania, También se podía utilizar el aldehído, ¿verdad, maestra? claro, claro, porque aquí no les doy ninguna otra pista, como tenemos dos rutas posibles, dependiendo del tipo de oxidante que hayan usado. Así es. Entonces, en el caso de este Obed, él usó un oxidante fuerte, bueno, pues ya lo mandó directo al ácido propanoico. Entonces, si a alguien se le hubiera ocurrido usar un oxidante ahora moderado o leve, pongamos un CSP, que es un oxidante ligero, entonces ahí nos lleva a otra reacción. ¿Tú la hiciste así, Jania? Sí, maestra. Ok, ¿nos dices? Pues creo que en el segundo proceso lo hice igual que mi compañero, se formó el mismo compuesto. Y en el tercero, si no me equivoco, se forma 2-metilpropanal. Así es, un aldehído. Ajá. Dos metilpropanal. ¿De acuerdo? Entonces ahí teníamos dos opciones, la que ustedes quisieran, siempre y cuando sea la correcta, o sea, esté bien, ¿no? Muy bien. ¿Alguna pregunta en este ejercicio? ¿No? Bueno, nos vamos con el último, por favor. ¿Sería un alcohol secundario?
un alcohol secundario. ¿Cuál alcohol secundario? Vanessa. Vanessa, levantaste la mano y está hablando otra persona, perdón. Levanté la mano. Ok. ¿Y quién estaba hablando? ¿También Vanessa? No. Perdón, Esta, es que no me Jessica. aparecen aquí todos. Entonces, a ver, Vanessa, ¿tienes duda? No, quería decir el nombre. Ay, si hablas más fuerte, te lo voy a agradecer. Y quería decir el nombre del alcohol. Ah, ya. Entonces, dinos el nombre del alcohol, por favor. Es el 2-pentanol. 2-pentanol. Perdón por el amontonadero, pero como no se apuraban a copiar, pues tuve que ponerlos ahí todos. ¿Sí? Entonces, 2-pentanol. Y luego, se oxida a la 2-pentanona, ¿no? Y no olviden que completar quiere decir escribir la fórmula y el nombre de los compuestos. Como se darán cuenta, pues este tipo o esta temática, ¿no?, de las reacciones orgánicas implica no solo el conocimiento de la reacción en sí, sino también un buen manejo de la nomenclatura. Saber de qué estamos hablando, ¿no? De qué grupo funcional, porque si no podemos concretar. Entonces, voy a iniciar con esto. Y entonces nuestra unidad, la tercera unidad, se llama hidratación, importante para el buen funcionamiento del organismo. Entonces, el tema de la hidratación es un tema que también en muchos casos se hace una problemática, dado que muchas personas no ingieren propiamente agua, ¿sí? Sino que ingieren líquidos, ingieren agua, sí, pero combinada con otras cosas. Por ejemplo, refresco, aguas preparadas, ¿no? Con una gran cantidad de azúcar, bebidas embotelladas como el Gatorade, este tipo de bebidas hidratantes, y que, bueno, ese tipo de bebidas pues son adecuadas, pero cuando se tiene una actividad física determinada, ¿sí? No para toda ocasión. Y hay personas que lo toman así porque pues les gusta. En el caso, por ejemplo, del refresco, pues el refresco no es malo que te tomes un refresco, uno y cada cuando, ¿no? Pero no que sea la base de tus bebidas. Entonces, ahí también nosotros tenemos que poner cierto orden al respecto, porque realmente se constituye un problema que tenemos que atender. ¿Cuáles son los requerimientos de hidratación que realmente necesita el organismo? Y no adornarlos con ponerles exceso de azúcares, porque además, bueno, pues también tenemos el otro problema, ¿no? Que culturalmente nosotros estamos acostumbrados a consumir alimentos con altas cantidades de carbohidratos. Y los azúcares, justamente la sacarosa que nosotros le colocamos a las bebidas, o la fructosa, ¿no?, que las empresas le colocan como endulzante a estas bebidas, pues hace que ingrese a nuestro organismo una gran cantidad de sustancias que no necesitamos y que alteran justamente pues la salud, la van deteriorando. Nosotros pues estamos retando constantemente al organismo a esta serie de sustancias. Entonces, de eso se trata esta unidad. Bien, entonces empezamos con una pregunta: ¿en dónde se almacena el agua en el cuerpo? Nosotros recibimos una gran cantidad de líquidos, ¿no?, a lo largo del día, ¿no?, de diferentes maneras, como agua
agua propiamente dicho, me preparo un café y lleva agua, en esta época que hace frío, a lo mejor mamá en casa prepara un caldito con verduras y cuestiones así, y bueno, pues ahí va agua también, se me antoja un refresco y me lo tomo, ¿no? Y también estoy ingiriendo agua, una parte de ello es agua. Entonces, es agua en donde se va a almacenar en el organismo, ¿no? Entonces, el almacenamiento del agua se va a llevar a cabo en dos regiones importantes, ¿sí? Que es decir, se va a almacenar en los compartimentos corporales denominados intracelular y extracelular. Seguramente ustedes en salud ya han repasado esto. Entonces, el compartimento intracelular quiere decir, obviamente, dentro de la célula, y el 65% de los líquidos o el agua propiamente dicho, pues se va a almacenar de manera intracelular. Fuera de la célula, es decir, en la región extracelular, vamos a encontrar dos regiones. O sea, la región extracelular a su vez se va a dividir, ¿no? En lo que es el agua intercelular y el agua intravascular. El agua intercelular es la que se encuentra en el intersticio, es decir, entre dos células hay un espacio. Ajá. Entre célula y célula hay espacio y ese espacio que queda entre una célula y otra se le llama la región intersticial. Y en esta va a haber agua que también se va a alojar ahí. Y en la región intravascular, como el nombre lo está indicando, dentro de los vasos sanguíneos y líquidos cefalorraquídeo, también pues va a haber almacenamiento de agua. Entonces, aproximadamente el 35% del agua que ingresa a nosotros se va a la región extracelular. Dentro de la extracelular, pues diferenciando estas dos regiones, ¿no? La intercelular y la intravascular. Ahora, ¿y qué funciones va a tener esta? Bueno, pues empezamos porque el agua, pues es la que se mantiene en el cuerpo por la conjunción de los carbohidratos, proteínas y electrolitos. Es decir, el agua que ingresa a nosotros es retenida, ¿sí? Debido a la presencia de carbohidratos, de proteínas y electrolitos. Entonces, eso es lo que la va a hacer que se fije a nosotros. Y, bueno, las funciones que va a desarrollar el agua corporal, pues son múltiples. Dentro de ellas podemos destacar que proporciona el medio para que otros nutrientes puedan funcionar. Es decir, el agua se considera un nutriente. Y entonces, además, el agua es el medio, digamos, el medio acuoso que va a permitir que otras sustancias que también ingresan al organismo puedan. Ahí tenemos una de las funciones. Ahora, también el agua se encarga de la regulación de la temperatura corporal. Entonces, como sabemos, el agua es el componente principal del sudor y mediante la evaporación que se lleva a cabo en la superficie de nuestra piel, se permite la disipación del calor y es un mecanismo de regulación de la temperatura corporal a través de la sudoración. El agua también pues es fuente de electrolitos. Vamos a ver el concepto de electrolito y dentro de los electrolitos importantes que ingresan a nuestro organismo mediante el consumo de agua es el sodio, el potasio y el cloro. Estos electrolitos participan
en diversos procesos fisiológicos y son muy importantes que nosotros los adquiramos en una medida adecuada, media agua. Entonces, ¿alguien recuerda el concepto de electrolito? ¿Qué es un electrolito? ¿Recuerdan qué es un electrolito? ¿O qué idea tienen ustedes de lo que es un electrolito? Una sustancia que se descompone en iones o algo así, ¿no? Exactamente. Sí, Jessica, exactamente. Un una sal propiamente, que por el tipo de enlace que presenta, que debe ser enlace iónico, cuando nosotros la colocamos en agua, experimenta un proceso de disociación y entonces se va a separar. Permítanme, voy a compartir mi otra pantalla para explicar esta partecita. Bien, entonces, los electrolitos, como su compañera bien lo acaba de mencionar, son sustancias que están unidas están unidas mediante enlaces iónicos. Y aquí, cuando nosotros hablamos acerca de un enlace iónico, no perdamos de vista que un enlace iónico es el que se va a establecer entre un metal y un no metal. Entonces, es la unión entre un metal y un no metal. Pensemos, por ejemplo, en el cloruro de sodio. El cloruro de sodio, nosotros lo conocemos, ¿no? Lo encontramos en casa en la sal de mesa. Es un sólido cristalino de color blanco que cuando yo lo coloco en agua, antes de que lo coloque en agua, entonces acuérdense, es un sólido cristalino. Y bueno, esa estructura sólida es porque están unidos los átomos de cloro con los átomos de sodio en una red cristalina. Pero entonces, cuando yo lo coloco en agua, lo separo, provoco su separación y lo voy a separar en ion sodio, que es el metal, que se va a encontrar disuelto en agua y por eso el estado en el que se encuentra quiere decir acuoso, es decir, que se encuentra disuelto en agua. Y por otro lado vamos a tener al ion cloro, también separado del sodio, ¿verdad? Y ahí tenemos un par de iones. Y recuerden ustedes que los iones son átomos con carga eléctrica. Entonces, estos átomos tenemos a los cationes y a los aniones. ¿Quién es el catión aquí? El sodio. El sodio, ¿verdad? El sodio es nuestro catión. Y por ende, el cloruro es el anión. Entonces, un catión es un ion con carga eléctrica positiva y un anión es un ion con carga eléctrica negativa. Entonces, cuando nosotros los tenemos ya disueltos en agua, se transforman en electrolitos. Es
que estas sustancias son capaces de conducir la corriente eléctrica. ¿Sí? Entonces, ¿por qué pueden conducir la corriente eléctrica? Porque tienen carga, justamente. ¿Sí? Entonces, hay una capacidad para conducir la corriente eléctrica. Entonces, si nosotros disolvemos sal en agua, vamos a apreciar varias cosas. Primero, que la sal, supongamos tengo un vasito con agua, después por ahí tengo mis cristales de cloruro de sodio, que al inicio es un sólido, ¿verdad? En cuanto empiezan a caer en el vaso y están en contacto con el agua, macroscópicamente, ¿qué es lo que yo voy a observar? ¿Qué han observado ustedes en la práctica, en la vida cotidiana? Que las partículas de la sal se van disolviendo. Claro, ¿verdad? Entonces, ¿cómo me percato de que se van disolviendo, Jania? Porque al pasar el tiempo dejan de verse. Claro, Y además muy bien. O sea, dejo de sólido, va desapareciendo a mis ojos, pero no quiere decir que la sustancia pues deja de existir. Ahí está. Simplemente cambia su aspecto, ¿sí? Entonces, como se está disolviendo, yo dejo de observarlos. Ajá. Y voy a observar aquí una disolución. ¿Se acuerdan qué es una disolución? es la unión de dos o más sustancias. Sí. Así es. Es decir, es una mezcla. ¿De qué tipo? Homogénea. Homogénea. Es decir, yo voy a ver yo ya no voy a ver a la sal, al soluto, ya no lo voy a percibir, ¿verdad? Como nos está diciendo Jania. Y además, bueno, al paso del tiempo se va a disolver toda la sal, de tal manera que yo en ese vaso únicamente voy a ver un líquido, ¿sí? Entonces, el que yo no pueda distinguir al sólido quiere decir que se ha disuelto y que lo que tengo ahí es una mezcla homogénea. Ahora, si en esta mezcla homogénea yo introduzco un aparato para medir corriente eléctrica, seguramente lo voy a poder ver, ¿sí? Puedo introducir un sistema donde se puede encender un foco y lo voy a poder ver. ¿Por qué? Porque ahora esa sustancia, esa sal se ha transformado en un electrolito, una sustancia capaz de conducir la corriente eléctrica. Bueno, ahí le vamos a dejar, ya son 8:40.